Como no es lineal, no se puede decir fácilmente que va a ser exactamente ese número. Imagínense que este punto que estoy remarcando acá, 1, y este punto 2 y este punto 3 no existieran. Si esos no existieran, entonces podríamos decir que casi sí tendría un comportamiento lineal y fácilmente podríamos decir cuánto va a ser su resistencia a la tensión. Pero como pueden ver, varía. Y si unimos los puntos, en este caso los que están más cerca para obtener esta resistencia a la tensión, cuando t vale 30 serían estos dos de acá. Estos dos datos serían, a ver, ¿dónde está este acá? Cuando vale 50 y el otro cuando vale 33, entre 25 y 40, entre esos dos datos. Entonces tampoco podríamos decir que se va a trazar una línea, ¿sí? Una línea recta entre esos dos. Claro que por una aproximación serviría, pero tomar solamente dos datos muchas veces nos va a hacer cometer errores. Me refiero a que cuando, en este caso, el conjunto de datos no tiene un comportamiento lineal, no es correcto tomar dos datos. En este caso sí lo vamos a hacer, pero para ver cuánto nos da de resultado, ¿sí? Si fuera un comportamiento lineal como este, digamos acá, como una línea, sí podemos decir que para, por ejemplo, 45 va a ser más o menos 40 mismo. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento lineal. Pero aquí no podemos afirmar fácilmente, ¿sí? Vamos a ver entonces con dos datos. Imagínense que solamente tendríamos esos dos datos para trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de Lagrange? Nos dice que y va a ser igual al polinomio de x, que va a ser igual a la sumatoria de quién, de los y sub i por los l sub i x, ¿sí? Y sub i sería esta columna de acá, la resistencia de la tensión. L sub i x es cada uno de los productorios que nosotros vamos a encontrar, donde j va a variar desde 1 hasta n, es decir, va a depender del conjunto de datos, donde i tiene que ser diferente a j, nos dice, es decir, que cuando i en este caso sea 1, j no puede ser 1, es decir, no empezaría en 1, empezaría en 2, ¿ok? ¿Eso por qué? ¿Por qué nos dice que i tiene que ser diferente a j? Porque imagínense que estos dos sean iguales, estaríamos hablando de los mismos datos, entonces x sub i menos x sub j se haría 0, y 0, dividirle a un número entre 0, no estaría bien para el productorio porque no encontraríamos su respuesta correcta, ¿sí? Entonces, cuando i sea diferente de j, es que vamos a poder realizar esta diferencia, ¿sí? Esto es un productorio, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué depende? De cuántos datos vamos a usar. En este caso, yo voy a usar dos datos, como les decía. Ahí está, cuando i vale 1, llévense de acá, l sub i. Esto vale 1, entonces j va a empezar en 1, pero recuerden que no puede ser igual a i. Si i vale 1, entonces no podemos sacar ese valor de 1. Entonces va a ser directamente con 2. Entonces, el siguiente valor de j va a ser 2. Ahí está, x sub i y x sub j. Este valor de j les decía que no puede ser 1, porque si pusiéramos x sub 1 menos x sub 1 sería 0. Directamente entonces con 2 va a empezar acá. Ahora, como pueden ver acá arriba, el mismo x sub j, y acá siempre va x. Y ahí está x, y aquí x2, x2. ¿Quién es x? X es el dato al cual queremos interpolar. En este caso, el tiempo es de 30 minutos. Es decir, x vale 30 acá. ¿Quién es x sub 1 y quién es x sub 2? Lo podemos apreciar acá en la tabla. Este sería x sub 1 y este sería x sub 2, es decir, 25 y 40. Si reemplazamos esos datos, tendríamos lo siguiente: 30 menos 40, 25 menos 40. Y eso nos va a dar 0,666667. Ya tenemos L sub 1x, como pueden ver. Ahora tendríamos que encontrar L sub 2x, este de acá. Entonces, como i vale 2, j va a empezar en 1, es decir, aquí está, x sub j va a ser 1. Esto también es x sub j, entonces x sub 1, x sub 1, y aquí es x sub 2. El siguiente término debería ser x sub 2 y j debería ser 2, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice. J va a ir desde 1 hasta n, entonces el siguiente valor de j ahora debería ser 2. Pero sucede que no vamos a hacer este producto porque x2 menos x2 daría 0. Por eso es que no se toma en cuenta cuando i es igual a j. Entonces quedaría de esa forma. Reemplazando los datos sería de la siguiente manera: 30, 25, 25, 40. X sub 1 y X sub 2, recuerden que lo estoy sacando de acá. X sub 1 y este es X sub 2. 30 es el dato al cual queremos interpolar y eso nos da 0,3333. Ya tenemos los L sub i, como pueden ver. Ya tenemos esta parte, los L sub i. Nos faltaría multiplicarlo por los Y sub i, que serían estos dos, 50 y 33.
y luego sumarlo a esos dos resultados. Me refiero a hacer esto lo siguiente. L sub i es esta columna, ¿sí? Ahí está. Este resultado sería el L sub 2x. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo con su y sub i. 50 por 0.66 le va a dar 33.335. Y el siguiente, 33 por 0.33 les da 10.99. Y ahí les da la sumatoria de esta columna, les da 44.33339. Entonces, este es el y sub x que ha calculado para 30 minutos. Alguien dijo 40, ¿cierto? Y alguien dijo 45. El de 45 se aproxima un poco más. Entonces nos dice que si tomamos en cuenta dos datos, tenemos un resultado de 44.33, ¿sí? Solo he tomado dos datos, como pueden ver. No es correcto tomar dos datos, como les decía, cuando tenemos un comportamiento que no es lineal. Aquí tenemos un comportamiento se podría decir que tiene muchas curvas, ¿sí? Si imaginamos con curvas, fíjense que tendríamos un comportamiento de muchas curvas. Bien, pero este sería un resultado válido, sí, sí sería válido, pero tendrían que decir que solamente han tomado dos datos. Pero cuando necesitan precisión, no solamente deberían tomar dos datos. Lo correcto sería tomar mínimo cuatro si es que tienen un comportamiento tan disperso de los puntos, ¿sí? O seis sería mejor. Obviamente, si tomamos todos los datos, vamos a tener una respuesta mucho más precisa, ¿sí? Pero no vamos a tomar todos los datos para este ejemplo. En su examen les va a dar, si les toca este método, les va a dar 5 datos, ¿sí? 5 datos, entonces trabajan con los 5. El siguiente ejemplo que voy a hacer va a ser para 4 datos, ¿sí? ¿Cuáles 4 datos voy a tomar? Se supone que aquí tenemos una lista de muchos datos, entonces yo lo que voy a hacer es tomar los dos anteriores datos y los dos datos posteriores al dato que nos dan. Es decir, si nos dice para un tiempo de 30 minutos, 30 está entre 25 y 40, entonces voy a tomar dos datos de atrás y dos datos por delante. Entonces, en la siguiente tabla vamos a encontrar un nuevo y sub x, ¿sí? Es decir, un nuevo dato de interpolación para 30 minutos que van a ver que difiere de este resultado, ¿sí? Mientras más datos tomemos, va a ser más preciso. Pero acuérdense que esto nos dio 44.33, ¿sí? Acuérdense que para dos datos nos da 44.33. Ya, entonces en la siguiente lámina vamos a hacer para 4 datos. Ahí está, la resistencia de la tensión va a ser 44.33. Y es como si hubiéramos trabajado de forma lineal. Por eso es que hemos obtenido este resultado, ¿sí? Solamente con dos datos es como si estuviéramos trazando una línea recta y fijarnos para 30 nos da precisamente ese dato, 44.33. Ahora, al tomar 4 datos, como les decía, esto va a ser un poco diferente. Y lo vamos a ver en esta parte. ¿Me esperan un momento, por favor? Recording stopped. Recording in progress. Disculpen, como les iba diciendo, ahora vamos a tomar 4 datos, ¿sí? Como el dato para interpretar noticias. Si tomamos 4 datos, tendríamos, por ejemplo, esta tablita, digamos, ¿sí?
Ustedes podrían tomar ya 6 datos si quieren para practicar y ver cuánto les da el resultado. Si tomamos los 4 datos que están entre 30, porque nos decía para un tiempo de 30, ¿no? 30, 30, 25, 40, vamos a tomar 2 por detrás y 2 por delante. Esta sería la L1X a interpolar. L1X. Ya tendríamos que tener 3 términos acá porque estamos tomando 4. El primero va a ser X1 menos X2. El siguiente va a ser X1 menos X3, X1 menos X4. Va a llegar siempre hasta 4. ¿Por qué no hay el X1 menos X1? Porque ya les dije que se hace 0, entonces no tenemos que trabajar con ese término. Entonces el siguiente, que va a ser el L2, X, reemplazando, perdón, aquí vamos a reemplazar X. X que vale 30, como les decía, 25 y 25 serían estos datos de acá, el de X sub 2. Este sería el X sub 2, este sería el X sub 3 y este sería el X sub 4. Entonces aquí nos dice X menos X sub 2, es decir, 30 menos 25, y abajo X sub 1 menos X sub 2, es decir, 20 menos 25, y está, por X menos X sub 3. X es 30, X sub 3 sería 40, como pueden ver acá. Y X sub 1 sigue siendo 20, 20 menos 40, y está 20 menos 40. El siguiente, X menos X sub 4. X vale 30, 30 menos 50, que es X sub 4. Y abajo X sub 1 menos X sub 4. Esto de acá, que sería 20 menos 50. Calculando eso, les va a dar menos 0.3333. El siguiente, L sub 2, como pueden ver, aquí sería X sub 2 menos X sub 1. El siguiente sería X sub 2 menos X sub 2, pero no está porque da 0. Entonces, directamente X sub 2 menos X sub 3. Y acá X sub 2 menos X sub 4. Reemplazando estos datos, que ya saben que todo se saca de acá, X1, X2, X3, X4 y X es 30. Reemplazando, les va a dar este dato que es 1.06667. Ahora nos falta L3X. L3X significa que X sub 3 va a estar acá como primer término. Y esto va a ir variando desde 1 hasta 4, pero cuando sea 3 no lo vamos a escribir. Aquí está entonces con X sub 1, con X sub 2. Con el X sub 3 no lo hicimos porque daría 0, pero sí está con el X sub 4. Y arriba siempre tenemos el mismo X sub J, este de acá. X2, X2, X4, X4, y esto siempre es X. Como pueden ver, no es complicada la fórmula. Es un tanto repetitivo, solamente varía en estos de acá, los X sub J, ¿sí? Reemplazando estos datos que todos están en esta columna, les va a dar 0.333333. Para X sub 4 lo mismo. Ahora entonces este primer término es X sub 4, en toditos va a ser X sub 4, como pueden ver. Lo que varía es esto, el X sub J. X sub J empieza en 1, el siguiente sería 2, sería 3, y no hacemos con el 4 porque daría 0. Entonces sería solamente esto. Reemplazamos los datos de X sub Y y X que vale 30, y escribimos menos 0.66667, y listo. Ya lo tenemos entonces esos resultados que son los L sub I, pero nos faltaría multiplicarlo por la columna Y sub I, que es esta, ¿cierto? Eso decía la fórmula. Entonces lo vamos a colocar. Ahí están los resultados del L sub I X, son estos de acá. Si multiplican 18 por menos 0.33, les va a dar menos 5,99994. 50 por 1.06667 les va a dar 53.33335. Y si multiplican 0.3333 por 1099, mejor dicho, 33 por 0.33 les va a dar 10,99989. Y finalmente 48, que es la Y sub I, por su L sub I les va a dar menos 3.216. El resultado es la sumatoria de esta columna, no se olviden, porque eso nos dice la fórmula de Lagrange, sumatoria de los Y sub I por los L sub I. Y eso les va a dar 55.13. ¿Cuánto nos dio cuando tomamos dos datos, se acuerdan? 44.3, si no me equivoco. 44. Exacto, 44. Ahora, entonces, ¿qué opinarían? ¿Cuál es válido? ¿El 55 o el 44?
Sería más exacto el 55. ¿Y el por qué? Es porque estaríamos tomando estos dos datos, como les decía, los que están por detrás y los que están por delante. Al tomar esos dos datos ya tendríamos más o menos un comportamiento, como pueden ver acá, que va una curva hacia arriba y esta pareciera otra curva que va hacia este lado. Entonces, lo que hace el método es tratar de unir esos dos comportamientos, en este caso como son curvas, lo que hace es también modelar como una curva, como pueden ver. Entonces, esa sería la forma de unir esos datos ya con una curva y no con una recta cuando tomamos solamente dos puntos. Entonces, es por eso que ahora nos está dando 55 para un dato de 30. Como pueden ver, 30 está acá y va a leer desde acá ese punto. Más o menos es esa la gráfica y da 55 efectivamente. Entonces, como pueden ver, un dato más real, más creíble sería este resultado, 55.3, debido al comportamiento, como les decía. Ahora, si tomamos 6 puntos, sería 3 por atrás, 3 por delante. Como pueden ver, no le va a afectar mucho. Aquí se va a formar una pequeña curvita que va a tener esa tendencia hacia arriba. Y esto con esto casi es una recta, entonces va a formar la misma curva. Si toman con 6 datos, más o menos les va a dar este resultado y tal vez con unos decimales que van a variar, ¿sí? Pero ahora sí podemos afirmar que esta respuesta es mejor que la anterior. ¿Ok? Entonces, para interpolar, no sé si en algunas materias han usado que solamente tomaban dos datos. Yo a veces usaba en algunas materias, no me acuerdo cuáles, físico-química, creo que solo tomaba dos datos. Lo que hacíamos era tomarlo como una tendencia lineal, pero cuando tenemos datos dispersos es incorrecto tomar eso, ¿sí? Entonces, es por eso que aprendemos estos métodos de acá. Interpolación, que lo van a ver en algún momento, van a necesitar interpolar algo, ¿sí? En su vida profesional. Entonces, esa es la explicación para este método de Lagrange. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Recording stopped. La No, pregunta es, ¿entendieron cómo funciona el método? No es complicado, como sí va a ser moroso para ustedes escribir todo esto y calcularlo. Claro que yo ya lo tengo hecho y por eso es que pareciera sencillo, pero tienen que practicarlo, ¿sí? Es practicando. ¿Podemos directamente tomar 4 valores o sí tenemos que tomar primero 2 y después 4? Eh, yo les recomendaría 4 cuando tengan que hacer algún trabajo para su empresa o algo así. 4 mínimo, ¿sí? Ahora en el examen con el ingeniero siempre les da 5 datos, ¿sí? Siempre les va a dar 5 datos y se toman los 5 datos, ¿sí? No importa dónde esté el dato interpolado. Bueno, en este caso no importaría dónde esté el dato. Ahora, como les iba diciendo, si les pidiera extrapolar, imagínense que yo les digo, tenemos esta tablita de datos, pero yo quiero saber cuánto es la resistencia a la tensión para un tiempo de 100. ¿Qué datos tomarían ustedes para hacer la extrapolación para un tiempo de 100? desde 75 para abajo. Desde 50 a 75, ¿cierto? Estos últimos, ¿cierto? Para extrapolar a 100. No vaya a ser que ustedes tomen estos 4 primeros y quieran hacerlo fácil, no. Es también un tanto de criterio ahí, ¿cierto? Y se puede ver, digamos, si quieren extrapolar para 100, tendrían que tomar los 4 últimos datos, digamos. Eso sería lo correcto, tomar estos 4 mínimos. ¿Ok? Entonces, para extrapolar Lagrange, los otros métodos no nos sirven para extrapolar los que vamos a ver a continuación. Pero este sí, extrapolar, interpolar. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá de cómo funciona el método? Solo les va a dar 5 datos en el examen y tienen que trabajar con los 5, ¿sí? Pero en la vida real no va a suceder eso, no van a tener 5 datos. Y pues como les iba diciendo, de nada sirve también tomar muchos datos ya, porque la respuesta va a seguir siendo lo mismo, solo que se tardarían hartísimo. Imagínense que yo tome todos los datos, la respuesta va a ser casi similar, porque los que más influyen para la interpolación al tiempo de 30 son estos dos próximos al dato interpolar. Estos de acá casi nada. Obviamente, si unimos los puntos, podríamos ver cómo tiene su comportamiento. Desde acá me refiero a esto, que si unimos estos puntos, más o menos yo diría que se va a comportar esto de esta manera. Más o menos sería esa su curva que va formando, ¿cierto? Si lo unimos todos los puntos, ya podríamos saber ahí cuánto sería el dato a interpolar, mira, por ejemplo, para 70.
Para 70 nos daría esto de acá, que sería más o menos 68, digamos. Para 80 ya podríamos decir que más o menos va a ser por acá, que va a ser 85, digamos. Entonces, de esa manera se trata de interpolar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Antes que pasemos con Neville. El valor de la X es la que no conocemos, ¿no? La X sí conocemos, nos decía para X igual a 30 la anterior pregunta. Para, bueno, no dice para O sea, X, la sino que dice resistencia. para un tiempo de 30 nos decía, ¿cierto? Para un tiempo de 30 encuentre la resistencia. Dice. Entonces aquí, como pueden ver, 30 estaría por acá. Y la resistencia estaría entre estos dos datos. Y eso es lo que hemos encontrado, que en este caso nos dio 55. ¿Sí? Para un tiempo de 30. En resumen, interpolar es que nos den un dato de X y encontrar Y para ese dato de X. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces el siguiente método, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que se vuelven a conectar, por favor, antes que nos corten en una explicación a media, ¿sí? Al mismo enlace, por favor.
para el P20 va a poder generar el P21. Es decir, necesitamos conocer estos dos resultados para poder generar este de acá. Y luego para P31 necesitamos conocer también este dato de acá con el P30 y el P30 con el P40 para generar el P41. Y así vamos a ir poder generar el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta va a ser esta de acá. Esa sería la respuesta si tomamos 4 datos. Si hubiésemos tomado 5 o 6, lógicamente que esto se extendería mucho más. Vendría con el siguiente dato, este con este, luego este con este de acá. Y la respuesta entonces estaría por este lugar, ¿cierto? Entonces va a depender de cuántos datos estén usando. Si hubiésemos usado solamente 2 datos, esta sería la respuesta. Si tendríamos solamente 3 datos, esta sería la respuesta. Pero como tenemos 4 datos para este ejemplo, yo solo les voy a tomar 4, entonces esta va a ser la respuesta, el P43, ¿ok? Si tuvieran 5 datos, la respuesta estaría acá. Si tuvieran 6, ahí. Si tuvieran 7, y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que tener claro en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar la fórmula. Ahora, en este caso estoy reemplazando para I el valor de 2, porque lo que vamos a encontrar es el P21. Ahí está el P21. Esto es lo primero que vamos a encontrar, el P21. Pero, ¿por qué P21? Porque P10, ¿quién es? P10 sería este valor de Y. P20 sería este valor de Y, el Y2. Y3 sería el P30. Y4 sería el P40. Cuando R vale 0, entonces estos valores ya son directamente la columna de Y. Lo que vamos a hacer es dedicarnos a encontrar desde P21 para adelante, ¿sí? Entonces, el P21, ¿a qué va a ser igual? Aquí colocamos P21. Recuerden que en este primer término es el valor de I. El siguiente término que vale 1 sería el valor de R. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros ya empezar a reemplazar. I vale entonces en este caso 2 y R vale 1. Entonces, aquí sería X sub I, dice la fórmula, como pueden ver, X sub I menos X, es decir, X sub 2 menos X. Aquí dice I menos 1. Como en este caso I vale 2, 2 menos 1 sería 1. Y ahí está P1. El siguiente valor, ¿cuánto es? Es R menos 1. Si R vale 1, entonces 1 menos 1 se hace 0. Por eso es que ahí está P10 de X, ¿sí? Ahora, ese P10 ya lo hemos encontrado. ¿Y quién es P10? Es este dato de acá, P10, que sería Y1. ¿Ok? Y el siguiente es menos, como dice ahí, X sub I menos R. 2 menos 1 sería 1. Y aquí sería directamente menos X. Esto nos dio P20. ¿Por qué? ¿Pero por qué dio P20? Por esto. Y dice, ¿y cuánto vale? 2, coma. El siguiente valor es R menos 1. R vale 1, entonces 1 menos 1 se hace 0. Y ahí está lo que les decía, que nosotros vamos a obtener estos valores, P10 en este caso de X, P20 de X, que son estos dos de acá, P10 y P20. Y esos dos van a generar P21, como indica la fórmula. Ahora, ¿quién es P10 y P20? Ya les decía que P10 en este caso es Y, Y1, y este sería Y2 sería P20 para la primera iteración, como pueden ver acá. X sub 2, X sub 2, X sub 1, X sub 1. ¿Dónde están esos valores? Son estos de acá, ¿cierto? Este es X sub 1, que sería 20. Este sería X sub 2, 25. ¿Y quién es X? X es este valor de 30. Solamente tendríamos que reemplazar, como pueden ver ahora. Y entonces reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar. Y vamos a cerrar esto un ratito y lo reemplazamos. Ahí está. X sub 2 vale 25, lo que les decía, menos 30, que es el dato del tiempo. Pero ¿cuánto vale P10? P10 ya les decía que era Y1, Y1 vale 18, y ahí está 18. Aquí es 20 menos 30. ¿Por qué? Porque nos decía X1 menos X, X1 es 20, X es 30, entonces 20 menos 30 por, ¿cuánto vale Y2? Y2 vale 50, ahí está 50, y abajo es X2 menos X1, X2 menos X1, 25 menos 20. Ya estamos reemplazando los datos, no es muy complicado, da 82. Ese sería entonces el dato de esta interpolación para solamente 2 datos. ¿Ok? Pero
vamos a seguir realizando porque la respuesta, recuerden que está aquí en P43. Entonces ya tenemos P21. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar P31. Para P31, como pueden ver, va a tener que trabajar con estos dos datos de acá. Vamos a borrar esto un rato. Vamos a borrar eso. Para el resultado, vamos a tener que, para encontrar ese resultado, vamos a tener que trabajar con esto. P20 y P30. Me refiero a que aquí reemplazando en la fórmula nos va a dar esos datos, P20 y P30. Pero veamos, ¿sí? A ver, la fórmula, ¿qué dice? IR. ¿Qué queremos hallar? 3,1. Entonces, I va a ser 3 y R va a ser 1. Entonces, aquí anotamos P31. P31 nos va a dar aquí X sub 3 porque la fórmula dice X sub I menos X por. Aquí está el P20, como les decía, que iba a salir. Pero ¿por qué dio P20? Si ustedes reemplazan parte por parte en la fórmula, les va a dar ese resultado. I vale 3. 3 menos 1 vale 2. Y ahí está ese 2. ¿Cuánto vale R? R vale 1. 1 menos 1 da 0. Y ahí está. P20. El siguiente es X I menos R. Si I vale 3 menos 1, va a dar ese 2. Y aquí va a dar P30. ¿Por qué? Porque aquí dice I que vale 3 y R menos 1, que en este caso R vale 1, 1 menos 1, 0. Y ahí está. De todas maneras se comprueba, ¿sí? Si ustedes van haciendo parte por parte de la fórmula, van a obtener esos dos resultados que les decía en la gráfica que van a necesitarse. P2 y P30. Ahí están. Y aquí sería X sub I menos X sub I menos R. 3 menos X sub 2. Y ahí está. Reemplazando esos datos, recuerden que los X están acá en esta columna. P20, P30 es directamente Y2 y Y3. Reemplazando sería este resultado 40 menos 30 por 50 menos 25 por 30 por 33 sobre 40 por menos 25. 40 menos 25. Resolviendo eso nos da 44.33. Acuérdense que por Lagrange nos daba este resultado, ¿cierto? Tomando dos datos. 44.33. Por Neville, noten ustedes que también les va a dar ese resultado si ustedes toman estos dos datos de acá. ¿Sí? El P31, es decir, tomando estos dos datos de acá, los centrales, el 25 y el 40, les da también ese resultado por Neville, el mismo que el de Lagrange. Pero nosotros estamos tomando 4 datos acá, entonces la respuesta va a estar ahí, en este punto. Ya tenemos, recuerden, P21, P31. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar el siguiente. Me refiero a que tenemos que encontrar ahora este de acá, P41. Que si reemplazamos en la fórmula va a decir que vamos a tener que usar este dato y este dato. Ok, vamos a reemplazar entonces en la fórmula y nos va a dar eso. Aquí en este caso ya vamos a trabajar lo que les decía. En este caso tenemos P41. Eso es lo que queremos encontrar. Les va a dar que tienen que trabajar con P30 y acá con P40, lo que les decía. Y aquí siempre es reemplazar X sub I menos R, X sub I menos R, les va a dar estos resultados. Reemplazan los datos que lo tenemos en la tabla, todos los amarillos son los datos de interpolación que sería 30 minutos, les va a dar 18. Ya tenemos P21, P31, P41. ¿Qué podemos hallar? Podemos hallar P32. Entonces eso es lo que vamos a hallar acá, P32. Como pueden ver, I ahora vale 3, R vale ahora 2. Entonces, ¿qué les va a pedir aquí? O sea, ¿con quién van a tener que trabajar? Para P32 van a tener que trabajar necesariamente con P21, que ya tenemos ese resultado en la anterior lámina, y P31. Me refiero a que en la fórmula les va a aparecer eso. Si ustedes reemplazan bien los datos, les aparece P21 y acá P31, como podemos ver acá. ¿Sí? Si reemplazan en esta fórmula, les va a dar ese resultado. Y aquí X sub I menos X sub I menos R. Esto es X sub I menos R, como dice la fórmula. I vale 3, R vale 2, entonces 3 menos 2 les da 1. Acá es X sub I y aquí es X sub I menos R. X sub I es 3, 3 menos 1, o mejor dicho, 3 menos 2 les da 1. Reemplazamos entonces esos datos, ¿sí? Si reemplazamos esos datos, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar el siguiente resultado, 63, 16, 5.
Este 82 recuerden que es un dato ya que hemos encontrado en la anterior lámina, el P21, y este es el P3, 44.33. Ahora tendríamos que encontrar este P42 y P42, ¿con quién va a trabajar? Va a trabajar con este dato. Queremos encontrar P42, entonces va a trabajar con P31 y con P41. Me refiero a que aquí en la fórmula cuando reemplacen les va a aparecer esos datos que necesitan, P31, P41. ¿Qué serían estos lo que hemos encontrado? Este de acá, P41, y el P31 está en la anterior lámina. X sub y menos R, en este caso 4 menos 2 da 2. X sub y menos R dan estos resultados. Reemplazando todos los datos le va a dar 39,064. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el último, ¿sí? Donde está la respuesta. Y lo que tendríamos que hacer entonces en este caso es trabajar con este dato. Para encontrar P43 les va a pedir la fórmula trabajar con P32 y luego con P42. Si reemplazan entonces la fórmula, les va a dar eso, ¿sí? Vamos a empezar acá. X sub y, aquí sería 3,2, lo que les decía el P32, porque sale I menos 1, es decir, 4 menos 1, 3. Luego el siguiente es R menos 1, 3 menos 1 es 2. Como pueden ver, les va a dar ese resultado. Acá también. Aquí es I menos R, 4 menos 3, 1. X sub I menos R, como indica la fórmula. Reemplazando simplemente les va a dar ya ese resultado, 55, 13. Este es el resultado que estamos obteniendo por Neville. ¿Cuánto nos había dado el resultado por Lagrange? ¿Se acuerdan? Creo que primero 44 y luego 55 o 50. 55.13 también dio, ¿cierto? O 33, si no me equivoco. Bien, como pueden ver, entonces por Neville nos está dando este resultado. A ver, vamos a buscar un rato cuánto nos dio por Lagrange exactamente. Por Lagrange era este de acá. 55, 13, 32 nos dio, aquí está. 55, 13, 32. Por Neville, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando 55, 13, 13. Varía un poco, como pueden ver, ¿sí? Varía un poco. Aquí ahora lo que podemos decir es que la respuesta, entonces, la resistencia de la tensión es 55.13. 13, 3, con 5 decimales, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Neville? Lo mismo, ¿sí? Tomamos 4 datos y encontró este resultado. Más o menos, imaginariamente podemos decir que trazó una curva y encontró ese resultado. ¿Ok? Y ahí está la gráfica que les decía que más o menos sería uniendo todos los puntos, tendría ese comportamiento, ese conjunto de datos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá, hasta este método de Neville? Recording stopped. Como pueden ver, no es complicado, es reemplazar en la fórmula y calcular. Obviamente no se tienen que equivocar al momento de hacer los cálculos. Y eso solamente no es complicado, como pueden ver el método. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios?
Pueden escribir si quieren en el chat. A ver, vamos a ver qué dicen. Exacto, solo son para abscisas desigualmente espaciadas. Bueno, si es igualmente espaciada, igual puedes hacer por el método, digamos, pero te convendría hacer por los métodos igualmente espaciados porque son un tanto más sencillos y más cortos de realizar, pero igual se puede. Es decir, para cualquier tipo de abscisa servirían Neville y Lagrange, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda, algún comentario? ¿Ninguno? Entonces vamos a ver ya los otros métodos. Bien, entonces veamos el siguiente método, ¿sí? Vamos a borrar esto de acá. De todas maneras, si tienen preguntas, lo hacen luego. Vamos a ver ya ahora métodos para abscisas igualmente espaciadas, ¿sí? Netamente para ese tipo de Recording in datos. progress. Para este tipo de ejercicios de interpolación, necesariamente las abscisas tienen que ser igualmente espaciadas, como nos indican acá. Y en este caso vamos a tener que identificar dónde se encuentra el dato, si está en la parte superior, inferior o en la parte central del conjunto de datos. En este caso vamos a ver diferencias progresivas porque el dato va a estar en este caso cerca a la parte superior. Me refiero al siguiente. En este caso nos dan el ejemplo. El volumen específico de un vapor sobrecalentado es enlistado en las tablas de vapor de diferentes temperaturas. Por ejemplo, a una presión de 2.950 libras por pulgada cuadrada absolutas, determine el volumen para T igual a 710 Fahrenheit. Entonces nos dan las tablas de temperatura y de volumen. En este caso, son igualmente espaciadas. Eso es lo primero que tenemos que identificar para ver qué método ocupar si es que no nos dijeran, ¿sí? En este caso son igualmente espaciadas, me refiero a que la variación entre dato y dato de la temperatura es constante. Me refiero a que aquí incrementa más 20, aquí tenemos más 20, más 20, más 20. 700 más 20, 720, más 20, 740, más 20, 760 más 20, 780. No nos interesa de cómo sea la variación, la idea es que sea constante en todos los datos, es decir, que varíe de forma igual. Por eso es que es igualmente espaciado. Ahora acá nos da el comportamiento del volumen, que como pueden ver, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.17 es lineal, prácticamente lineal. Se puede apreciar que es lineal, ¿sí? Nos pide para 710, 710 está entre este dato, 700 y 720. Lógicamente, ¿cuánto debería darnos el volumen para 710? A simple vista, ¿cuánto creen que va a dar? Así un número aproximado, no les pido un exacto. La idea es que me digan un dato, digamos. 0,1120. Exacto, podría ser eso, sí, 0,11 sería lo más lógico, ya que es lineal y 700 y entre 700 y 720 está 710, que sería la mitad, entonces 0,11 más o menos. Ahí ya tenemos idea de más o menos cuánto nos debería dar la respuesta, ¿sí? Entonces está entre este dato, está en la parte superior, entonces tenemos que aplicar diferencias progresivas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer esta tablita, que es de forma progresiva. Para ello, el Y sub P, el Y sub A interpolar, va a tener que obtenerse con la siguiente fórmula. Aquí dice Y sub 0, como pueden ver acá, Y sub 0. Y acá nos pide el productorio 1
y acá la variación delta y sub 0, delta al cuadrado y sub 0, delta 3 y sub 0 y delta sub n y sub 0. ¿Qué son estos valores de acá, esta columna de acá? Esos son los delta. Entonces nos está pidiendo esos datos, pero de esta primera fila, ¿sí? Me refiero, a ver, vamos a ver atrás. Me refiero a que vamos a tener que usar estos datos de acá. Desde delta 10 sub 0, estos de aquí. Esos van a ser los que vamos a usar. ¿Ok? Esos son los que vamos a usar. ¿Qué más? Nos da P, que tenemos que ver ese valor de P para poder realizar estos factores de acá. Esto de acá. Que sería igual a X sub P, que sería 710 en este caso, menos el X sub 0. El X sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser el dato, el primer dato en este caso, 700 va a ser. X sub P, 710, X sub 0 va a ser 700, siempre va a ser el dato que está primerito en este caso, el X sub 0 de acá. H, ¿cuánto es H para este ejercicio? Es 20, es decir, su variación de eje X es 20. K va a ir desde 1 hasta N y esta es la fórmula para el productorio. P sub K, depende de esas variables. K va desde 1 hasta N. Donde va a ser igual a P, luego por P menos 1, por P menos 2, P menos 3, P menos 4 y así hasta que se cumpla esto, P menos K más 1. Y abajo sería hasta K factorial. Si K vale, mejor dicho, si tenemos el número de datos que en este caso es 5, entonces esto tendría que ser hasta 5, ¿cierto? El valor de K va a ir desde 1 hasta N. Entonces empecemos a reemplazar ya los datos. P es igual a X sub P menos X sub 0 sobre H, que es 20. Ahí están los datos, nos da 0.5. Entonces ese es el valor de P, 0.5. Vamos a hacer entonces para K igual a 1 hasta N con esta fórmula. ¿Cuál va a ser el primer dato que vamos a sacar? Va a ser P, que vale 0.5, menos K. La primera vez K vale 1, recuerden. Entonces menos 1 más 1 va a ser 0. Entonces aquí va a ser 0.5 simplemente. Ya tenemos ese primer valor, 0.5. Ahora el siguiente va a ser P menos 1. Entonces tendríamos que hacer eso. Primero aquí ya estoy calculando el productorio P1, es decir que K cuando vale 1, tenemos 0.5 a 1, sería P sobre 1 factorial, sería 0.5 dividido entre 1 va a dar 0.5. Para el siguiente, K ya va a ser 2, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hacer 0.5 menos 2 más 1. ¿Eso les va a dar cuánto? Les va a dar menos 0.5. Quiere decir que tenemos que hacer el productorio ahora, productorio de 2, desde 0.5 hasta 2. Este valor de P es el que habíamos encontrado anteriormente. P menos 1, que ahora sería 2 menos 1 sería 1. Sería ese dato. 0.5 el anterior. Y este nuevo resultado que nos dio menos 0.5 sobre 2 factorial. Y sería menos 0.125. El siguiente va a ser lo mismo. Copiar estos dos anteriores, pero no sabemos cuánto va a ser el próximo. El próximo va a ser, como indica la fórmula, P menos K. Sería P menos 3 más 1. Ahí está. P menos 3 más 1 va a darles menos 1.5. Es decir, que aquí va a ser prácticamente lo mismo. 0.5, ahí está, menos 0.5 por el nuevo término que sería menos 1.5 sobre 3 factorial, lo calculan, y les va a dar 0.0625. Para P4 va a ser estos tres lo mismo, y el siguiente va a ser menos 2.5. ¿Por qué? Porque K ya va a ser 4, P 0.5. Si hallamos ese resultado da menos 2.5. Entonces P4, reemplazando estos datos, son los mismos tres anteriores por menos 2.5 sobre 4 factorial. Reemplazan y les da 0.0391. Ya tenemos, como pueden ver, P1, P2, P3, P4. Ya tenemos esos resultados. Ya podemos nosotros encontrar la respuesta. Aquí están los otros datos de la tablita. Esta tablita nos falta, perdón. Tenemos que hallar primero esa tablita. ¿Cómo hacemos esa tablita? Simplemente es la diferencia, ¿sí? La diferencia de los datos. ¿Cuáles datos? Estos que acabamos de escribir. Me refiero a que ustedes tienen que restar 0.12 menos 0.10, les va a dar este resultado.
menos 0.022. El siguiente, 0.1462 menos 0.280, lo colocan acá arriba, esa diferencia. 0.1603 menos 0.1462 lo colocan acá. 0.1703 menos 0.1603 les da 0.0100. Y aquí ya no hay con quién restar, ¿cierto? Este dato ya no se puede restar con el siguiente, entonces quedó esta tabla. Ahora, para hallar este primer resultado sería 0.0182 menos 0.222, que da un número negativo. El siguiente, 0.0141 menos 0.182 da menos 0.0041. 0.0100 menos 0.141 les va a dar menos 0.041. Este resultado va a ser igual a este valor menos este de acá. Menos 0.0041 menos entre menos se va a hacer más. 0.0040 les va a dar menos 0.0001. Y esta diferencia de estos dos números les va a dar 0, ¿cierto? Ahora el último, 0 menos este valor les va a dar ese valor, pero con positivo. Aquí no aparece, ¿cierto? Pero es este valor, pero con positivo. Ahorita va a aparecer. Está mal esa parte. Reemplazando en la fórmula, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Y sub 0. Y sub 0 sería este valor de acá, porque recuerden que este era el x sub 0, el primer dato. Entonces, su y sub 0 va a ser este de acá, 0.1058. P1, recuerden que nos dio 0.5 por TY0. Lo que les decía que íbamos a usar estos datos, ¿cierto? Les decía que íbamos a usar estos datos. Ahí está, esos datos son los que vamos a usar, los de la primera recta. Entonces el siguiente es P20 que nos dio menos 0.5, menos 0.125, perdón. Y el siguiente nos dio este de acá, de la tablita, menos 0.0040. Y el siguiente más 0.0625 por este valor de acá. Y finalmente 0.0391 por 0.001, que es el dato de acá, ¿sí? Y esa respuesta les da y sub P les da 0.1174. Ahí está ese valor que les decía que faltaba hasta acá. Entonces el volumen es 0.1174. Su compañero decía que iba a dar 0.11 y ahí está, ¿cierto? La respuesta está entre ese valor. Ya lo hemos interpolado. Entonces, de esa manera tenemos que interpolar usando diferencias progresivas. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Recording stopped. Antes que vayamos a las regresivas. Hoy vamos a acabar todo lo que es interpolación, ¿sí? Luego en la siguiente clase veríamos puras derivadas. Y si nos da tiempo, integrales. Y a la otra sería que veamos las ecuaciones diferenciales, pero depende cuándo es su examen con el ingeniero. El miércoles nos iba a decir, yo supongo que nos va a dar una semana hasta el otro miércoles o quizás al viernes de la otra semana. Rayos, nos va a faltar tiempo, ¿no? Bien, pero a ver, tenemos que dar el examen de energía, entonces, bueno, en el canal ya está, digamos, los videos, o sea, podrían fijarse, pero siempre es bueno pasar porque a veces hay dudas. Dependiendo, si me avisan en el grupo cuándo va a ser su examen, vamos a calcular el tiempo y podríamos adelantar entre semanas, sí, algunas ayudantías para que sí ya den su examen de ayudantía un lunes antes de su examen, ¿ok? Podríamos pasar entre semanas, no hay ningún problema, o podrían ver simplemente los videos. Pero no sé si el práctico va a ser el mismo, pero estas preguntas que estamos viendo ahorita son del práctico del anterior semestre, entonces si es lo mismo, les va a servir, ¿sí? Bien, entonces veamos los siguientes métodos, pero vuelvan a conectarse por favor, porque como pueden ver, faltan solamente 3 minutos y eso no nos da para acabar. ¿Ok? Entonces se vuelven a conectar al mismo enlace, por favor.
En resumen, el nuevo valor que vamos a encontrar siempre va a depender de este valor de arriba. Aquí les da menos 0.5, entonces ese es el último término. El primer término, mejor dicho. Este 0.5 va a ser su primer término. En este caso, el primer término va a ser 1.5. ¿Y quién es el segundo término y el tercero? Serían estos dos anteriores. ¿Sí? Lo mismo va a suceder en el posterior. Ahora, si resuelven este producto dividiendo entre 3 factorial, les va a dar este resultado. El último dato también va a ser menos 0.5, como pueden ver acá. Pero P, como pueden ver, es más 3 y esto les va a dar 2.5. En resumen, aquí va a ser 2.5 y este productorio de acá se vuelve a copiar. Esto de acá, todito, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí los nuevos resultados, que son estos de acá. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Calcularlo, ya lo tenemos ahí. Ya tenemos estos productorios que nos pedían acá. Tenemos que calcular esta tabla de diferencias regresivas y los datos que nos van a servir son estos de acá. Todo esto, ¿sí? En las progresivas recuerden que era lo que estaba en la parte superior. Ahora acá en las regresivas son lo que están en la parte inferior. Entonces vamos a calcular esos datos y reemplazar finalmente en la fórmula. Lo que les decía, lo mismo, 0.1280 menos 0.1058 lo anotamos ahora abajo, ya no en la parte de arriba. 0.1462 menos 0.1280 lo anotamos acá abajo. 0.1603 menos 0.1462 lo anotamos acá abajo. 0.1703 menos 0.1603 lo anotamos acá abajo. La diferencia de estos dos, 0.0182 menos 0.222 lo anotamos acá. Menos, perdón, 0.141 menos 0.182 lo anotamos acá. Y el siguiente aquí. Como pueden ver, nos están dando los mismos valores que el anterior. Van a comparar ya en su casa que la tabla es la misma. Si realizamos la diferencia, aquí nos daba 0 en esta parte superior. Y esto nos va a dar 0.01. Como pueden ver, la tabla es la misma, solo que los datos ya están en la parte de abajo, ¿sí? Recuerden que esto nos dio hace rato. Y esto estaba en la parte superior. ¿Ok? Ahora, reemplazando lo que les decía, lo que nos sirve es esta última fila. Toda esta última fila. Y sub 0 va a ser esta de acá. 0.1703. Lo anotamos. Más el primer productorio nos dio menos 0.5 por este valor. Diferencia regresiva y sub 0. El siguiente, este valor de acá, P más 1, 2, nos dio este resultado. Por la diferencia, la segunda diferencia regresiva, y sub 0, nos da menos 0.041. Más esto, P2, P más 2, 3. ¿Cuánto nos dio? Nos dio menos 0.625 por este valor, la tercera diferencia regresiva. Y finalmente más este valor, P más 3 sobre 4, por la cuarta diferencia regresiva de y sub 0. Lo que tienen que tener es cuidado al realizar, en este caso, el cálculo. A simple vista, ¿cuánto debería de darles para 770 que nos pedían? ¿Cuánto debería ser el volumen? Debería ser entre estos dos valores, ¿cierto? Entre 16, 0.16, 0.17. Si calculamos nos da este valor, 0.1658, ¿sí? Les va a dar ese valor entonces. Entonces, este sería el resultado de la interpolación usando tablas de diferencias regresivas. Recording stopped. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Como pueden ver, no es complicado, solo hay que tener cuidado. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Este sería entonces el volumen. Bueno, aquí hay un 0 por demás, ¿no? Vamos a corregir eso. Aquí hay un 0 por demás. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ah, y ahí hay una gráfica, ¿no? Les hice una gráfica. Vamos a verlo ahorita. Yo lo que hice fue graficar esos puntos, ¿sí? Aunque no hace falta, pero yo los grafiqué para que puedan ver cómo era su comportamiento, que les decía que más o menos era lineal. Ahí está. Si grafican los datos, pueden ver que no es lineal, sino que es como una curva, ¿sí?
¿Ok? Más o menos lineal, una curva casi lineal. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Para 770 sería este dato de acá, 760, 770, el de acá. ¿Cuánto nos dio? Nos da 0, 16, 5. Sí, se puede apreciar que más o menos da eso. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Antes que veamos el último, que sería por diferencias centrales, que sería un poquito más moroso, pero nada complicado. Pueden escribir si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Entonces vamos al siguiente método. ¿Qué dicen? ¿Le entendieron o es que ya está muy sencillo? Una de las dos, ¿sí? Se entiende, Eddie, se entiende. Perfecto, entonces continuamos, ¿sí? Porque me preocupa cuando hay mucho silencio. O es que no han entendido nada, o es que ya es muy sencillo para ustedes y es como si les estuviera aburriendo, ¿sí? Eso sucede, digamos, cuando alguien ya conoce bien el tema. Bien, pero entonces continuamos con el último método que vamos a ver para interpolación hoy y luego a la siguiente ya vemos las derivadas. Así que las derivadas son más sencillitas porque solo es de hacer las tablitas y reemplazar en su fórmula que ya no hay estos productorios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, las derivadas. Porque son primeras derivadas, segundas no nos alcanza para verlo hoy. Bueno, sí nos alcanza, pero sería otra hora y media más y no creo que aguanten. Lo ideal es pasar una hora y media máximo, ¿sí? Entonces veamos el siguiente método, ¿sí? A ver, creo que no está acá. Entonces voy a tener que buscarlo. Sí, no está acá. Bien. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Bien, ese es el tema de diferencias centrales y medias. Vamos a aplicar al mismo ejemplo. Recording in progress. Interpolación con abscisas igualmente espaciadas. Tiene que ser igualmente espaciado. No se olviden de eso. En este caso vamos a trabajar con diferencias centrales y medias. ¿Por qué vamos a trabajar con diferencias centrales y medias? Porque el dato que nos va a dar, en este caso, va a estar precisamente en el centro, ¿sí? Estas son sus fórmulas que vamos a ocupar. El dato, como pueden ver, está, en este caso la temperatura está a 750, perdón, que está entre 740 y 760. Puede ser que les hubiese dicho para 730, que estaría por acá. Igual sería central, ¿sí? Diferencia central. Me refiero a que si el dato hubiese estado acá, 730, que sería también válido para aplicar diferencias centrales, ¿sí? 730, ¿sí? Ambos. Pues está aquí en la parte, o sea, de la parte central, un poco más abajo o un poco más arriba. Ambos serían con diferencias centrales, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Simplemente es aplicar la fórmula también.
Que en este caso dice y sub 0, que para nosotros y sub 0, ¿quién va a ser? Va a ser este dato central. Este va a ser el x sub 0 porque ese es el dato central. Ahora aquí, exclusivamente para este tipo de diferencias, tendríamos que tener un número de datos impar, como pueden ver, para que encontremos la fila central. Me refiero a que si tuviéramos 6 filas, no se podría identificar cuál es la central, ¿cierto? Si tuviéramos 6 datos, para poder aplicar diferencias centrales, tendríamos que eliminar una fila, lógicamente, para que tengamos ya solamente 5 datos y de esa manera tengamos la fila central, ¿sí? Eso es lo que podríamos hacer. Pero en este caso tenemos 5 datos, entonces no sucede ese problema. Pero se puede hacer eso, sí, eliminar una fila de datos. Bien, entonces aquí P va a ser igual a X sub P menos X sub 0. Y X sub P es este valor, 750. X sub 0 va a ser este 740 porque ese es el que está en la fila central. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sería entonces 750 menos 740 sobre 20, que es el espaciamiento. Y luego nos da 0.5. ¿Qué más? Ya tenemos 0.5 para P. Nos pide Y sub 0. Y sub 0, que sería este de acá, 0.1462. Este valor, PUSY sub 0. ¿De dónde lo vamos a sacar? Ese PUSY sub 0 lo tenemos que sacar de acá. Este valor. Estos son los valores que vamos a ocupar para las diferencias centrales. Esos 4, ¿sí? Esos 4. Son esos 4 los que vamos a usar. Como pueden ver, nos pide eso. PUSY sub 0, US3 y sub 0, mejor dicho, S cuadrado y es 2, US3 y 0, S4 y 0, que están ahí. Esos son los 4 datos que nos pide. Ahora los P, ya los tenemos calculado, este de acá. P al cuadrado sobre 2 factorial, es decir, este mismo valor de P, pero al cuadrado sobre 2. Y acá tenemos P al cuadrado por P al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 4 factorial. Este dato tendríamos que calcularlo como lo hemos hecho en las regresivas, ¿sí? Entonces vamos a calcular todo eso y sería de la siguiente manera. Para K igual a 1 tendríamos lo siguiente. Vamos a calcular ese tercer término. ¿Por qué este de acá? Porque los otros solamente trabajan con P y P ya lo tenemos calculado, lo podemos hacer directamente. ¿Ok? Entonces colocamos P más 1, es decir, 0.5 más 1 sería 1.5 de 3 factorial. P, ¿cuánto vale? Vale 1.5, entonces va a ser 1.5 y acá 1.5 menos 1, 1.5 menos 2. ¿Cuánto les da eso? Son estos valores. El primero es 1.5, como les decía, el siguiente va a salir 0.5 y el final va a ser menos 0.5. Si quieren, trabajan directamente acá, también podrían trabajar directamente acá. P, ¿cuánto vale? Vale ahora 1.5, ahí está. 1.5 menos 1 les da este 0.5. 1.5 menos 2 les da menos 0.5. O lo hacen así detalladamente. Ya tenemos estos resultados, lo calculamos, menos 0.0625. Este sería el dato que tendríamos que usar en esta parte. Ahora, estos de acá son más sencillos de calcular, les decía, porque solo están en función de P, que ya lo hemos calculado. Nos vamos a dedicar acá a calcular esa tablita. Entonces, esta tablita, simplemente tenemos que darle los espacios centrales a los datos, es decir, tenemos que agregarle filas intermedias y realizar el cálculo. Lo mismo, 0.1280 menos 0.1058 les va a dar un resultado que va a ser este de acá. 0.1280 menos 0.1058 les da ese resultado, este de acá. En resumen, las columnas S y I, me refiero a esta de acá, esta también es S y I, pero esta está al cuadrado, S3 y I, S4 y I, son las 4 columnas que trabajan solamente con la diferencia entre los valores de Y. Es la misma tabla que hemos hecho hace rato, serían esas 4 columnas, ¿sí? Al final van a ver que son esos mismos datos, esas 4 columnas. Las diferentes son estas de acá, las que tienen U, USY, esas 2 columnas.
Esas dos columnas trabajan de una forma diferente que ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esas dos. Luego las otras 4 solamente son diferencias. Veamos entonces cómo trabaja acá. Esta diferencia de estos dos términos les va a dar esto, lo que habíamos calculado. 0,16 menos 0,14 les da este valor. 0,17 menos 0,16 les da este valor. ¿Cómo trabajamos las USY? Las USY simplemente son el promedio de estos dos datos. Me refiero a que tendríamos que sumar estos dos datos y dividirlo entre 2. Lo que indica acá, un medio de, ya subí más 1, ya subí menos 1. Sumamos estos dos datos, estos dos de acá, y lo dividimos entre 2. Y nos va a dar 0.0202. Y eso lo anotamos en la parte central de estos dos. Lo mismo acá. Este dato más este dato, dividido entre 2, les va a dar este de acá. 0.0100 más 0.141, dividido entre 2, les va a dar este resultado. Y listo, ya tenemos la columna USY. Ahora, estas columnas SY solo trabajan entre ellas, es decir, que si queremos calcular la S cuadrado Y, no trabaja con la USY, sino que va a tener que trabajar con la anterior SY, es decir, esta de acá. Simplemente va a ser su diferencia, 0.082 menos 0.022, lo anotamos en el lugar central de estos dos, que sería acá. Les va a dar ese valor menos 0.0040. Este valor menos este de acá les da este resultado, y este valor menos este de acá les da este resultado. Como pueden ver, son los mismos valores que teníamos en las anteriores tablas, ¿se acuerdan? Esta diferencia de estos dos luego le va a dar 0. Ahora aquí tenemos otra vez S3Y. Recuerden que las columnas SY trabajan entre ellas, es decir, va a tener que hacer la diferencia. Simplemente es la diferencia, no es el promedio como hacemos en esta. Este valor menos este les va a dar menos 0.001 y este valor menos este es 0. Acuérdense que estos son los mismos resultados que obteníamos con las anteriores tablas y es lógico porque solo estamos haciendo las diferencias. Acá, US3Y ya no es la diferencia entre estos dos, sino que es el promedio. Este valor más este valor entre 2, similar a lo que habíamos hecho acá. Sería entonces menos 0.006. Ahora tenemos otra columna SY. Esta no puede trabajar con esta, trabaja con la anterior S3Y. ¿Y qué es lo que hace? La diferencia simplemente. Este valor menos este valor ya sale positivo en este caso. Y listo, ya tenemos las tablas de diferencias centrales. Recuerden que en un inicio les dije que íbamos a necesitar estos resultados, los de la fila central, entonces esos resultados son los que vamos a ocupar, ¿ok? Eso nos va a pedir en la fórmula cuando lo reemplacemos. Entonces, la próxima lámina son esos valores los que yo voy a leer y reemplazar. Veamos la fórmula. Ahí está Y sub 0. Nos fijamos de la tabla y Y sub 0 da este resultado. P, ¿cuánto era P? Era 0.5. Por US Y sub 0, se fijan en la tablita, es el dato de la fila central, ese de ahí. P al cuadrado es, entonces 0.5 al cuadrado sobre 2 factorial. El S cuadrado Y sub 0, ¿cuánto nos daba? Nos daba este resultado. Este valor, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 0.0625. US3 Y sub 0, ¿cuánto nos dio? Nos dio este resultado. Más P, dice, P, ¿cuánto vale? 0.5. Entonces 0.5 al cuadrado por 0.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 4 factorial. Y este último dato era 0.0001. Si reemplazamos nos da 0.1538. Quiere decir que ese es el volumen, ¿sí? Y ahí está, esa sería su gráfica más o menos. El dato a interpolar era, ¿para cuánto era? Para 750. A ver, los datos que hay son, vamos a volver un rato atrás. Nos pedía interpolar para 750, ahí está. Para 750 tendría que haber dado entre 0.14 y 0.16. Y eso es lo que obtuvimos, ¿cierto? 0.15 si no me equivoco. Ahí está, 0.1538. 0.1538. Y más o menos da eso, ¿cierto? Para un dato de 730. Ahí, 750. Más o menos está ahí, ¿cierto? En este valor, 750, 0.1538. Sería este de acá, 750. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario?
Recording stopped. En caso que nos diera 4 datos a interpolar y el dato central fuera bien del centro, ¿qué dato tendríamos que restar, el de arriba o el de abajo? Si fuera central, cualquiera de los dos, porque ya les decía que se podía interpolar el que esté por encima de la fila central o por el de abajo, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Ok. Otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No tienen más dudas al respecto? Todo claro, Eddie. Perfecto, entonces si no hay más dudas, vamos a quedar acá. Sí, vamos a quedar acá, no nos da para hacer derivadas, es un poco larguito, son 3 derivadas igual, derivada con tabla de diferencia central, media, progresiva, regresiva. La segunda derivada, luego nos faltarían integrales, necesitamos mínimo 3 clases de ayudantía para acabarlo, y más el examen serían 4, vamos a tener que adelantar algunas ayudantías, ¿sí? Pero si desean adelantarse, recuerden que tienen material del anterior semestre. Bueno, no está en la lista de reproducción, pero si buscan ahí en el canal, digamos, integrales, les va a aparecer. Mejor dicho, la lista del anterior semestre. Si lo buscan, ahí les va a aparecer todos los videos. Bueno, no está tampoco, no esa lista. Sí, van a tener que buscar uno por uno en el canal. Pero están ahí. Los que deseen adelantar pueden ir viendo esos videos. Está hasta ecuaciones diferenciales también está ahí. ¿Ok? Disculpe, yo no lo pillé la ecuaciones diferenciales, solo vi una lista de reproducción que decía cálculo numérico y no lo pillé, solo pillé hasta la integral de de Simpson, la siguiente creo, no la pillé la ecuaciones diferenciales. Sí, no está las ecuaciones diferenciales en esa lista. Pero búsquelo en mi canal, escriba ahí ecuaciones diferenciales, creo que está, o a ver, me voy a fijar en este momento. O rank QTA directamente le puse, o Euler, creo. Euler, ¿no? Euler. Si lo busca en el canal ahí Sí, lo va a encontrar así. yo igual en Euler, esa ¿no? carpeta de cálculo numérico estaba buscando esos métodos de Euler y de rank QTA, lo que dice, y no había Sí, en la no está, carpeta, ¿no? De cálculo numérico. no está, ¿no? Sí. Es que ese semestre creo que no me dio el tiempo y creo que no avancé con ellos eso. Bueno, en el anterior sí avancé. Eso sí me acuerdo. Pero a ver, vamos a tener que buscarlo nomás como. A ver, dentro del tema, a ver. Si escribimos ecuaciones diferenciales. No lo encuentro. Yo lo pillé, pero no sé en qué carpeta está. Pero poniendo método de rank QTA y me Sí, sale
el video. Sí, escriban método modificado de Euler y método de Ramquta. Con esos nombres. Si lo buscan ahí en el canal lo van a encontrar y no está en ninguna lista, pero están esos métodos, ¿sí? Los de integración igual. Pero esos de integración son aplicados al ejemplo de ese semestre, de su práctica. Yo quisiera hacer otra vez esas diapositivas para que no sea de ningún método. ¿Ok? Pero pueden ir adelantando. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, buenas noches, que les vaya muy bien. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribir en el grupo y yo les voy a responder cuando sea así. A veces estoy un poco ocupadito, pero luego les respondo, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego.